Ave María Purísima. Hermanos, estoy contento de estar aquí una vez más con ustedes. Recuerdo haber compartido con ustedes hace 4 años, para los que me recuerdan un poco. Quiero entrar directamente a la homilía, a esta reflexión que vamos a hacer de la palabra, para que nos llevemos algo para nuestra vida, para nuestro diario vivir. Suelo hacer un recorrido de los evangelios de toda la semana, así que espero que no se me cansen demasiado, porque el hilo conductor de las lecturas a nosotros nos hace aterrizar y vivir la liturgia de la palabra del día de hoy. Fíjense ustedes que hemos venido celebrando la manifestación de Dios a la humanidad en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y pareciera que hemos quedado aburridos. Celebramos el Adviento, celebramos el nacimiento del Hijo de Dios, luego se vino toda la Navidad y es como que si estamos aburridos de escuchar tanto la palabra de Dios, de vivir tanto esto, que al final como que no le entramos todavía a la profundidad del misterio que estamos viviendo, o que se nos presenta, o que se nos invita a vivir. Con el bautismo del Señor nosotros hemos cerrado el misterio de la Navidad y nos abrimos un espacio más para poder reflexionar nuestra vida desde lo ordinario, desde lo común, desde el diario vivir. Por eso el tiempo ordinario, lo ordinario de nuestra vida es lo común, lo que vivimos constantemente. Por eso hemos entrado en esta semana con esta fuerza, recordando primeramente el esfuerzo que a nosotros nos invita la palabra de Dios a retomar en nuestra vida cristiana. Me encantaría reflexionar sobre el Evangelio del domingo, del bautismo del Señor, pero quiero que recordemos nuestro propio bautismo, porque al final la Iglesia como madre y maestra es a lo que nos invita a retomar el compromiso de nuestro propio bautismo. Fíjense ustedes que nosotros terminamos siendo cristianos de tradición. Venimos al templo y no venimos con la apertura de escuchar qué tiene Dios hoy para mí. ¿Qué me tiene que decir hoy Dios a mí? No venimos todos, para no generalizar, no venimos todos con esa apertura. Y esa apertura es la que nos debe realmente atraer al templo. Hemos sido atraídos al templo, nos ha atraído Dios. Y eso es lo que hemos venido a celebrar nosotros. El bautismo que nosotros hemos recibido, porque puedo decir sin duda que la mayoría de los que estamos aquí somos bautizados. Y en el bautismo nosotros hemos recibido y nos hemos revestido de una nueva dignidad. Y por esa dignidad de la cual nosotros nos hemos revestido, gozamos de una nueva identidad. Pero no solamente nos revestimos de dignidad y gozamos de identidad. Hay algo más que nosotros como cristianos hemos ido dejando a un lado del camino. Y es la misión. Nosotros, por medio del bautismo, pasamos a ser hijos en el Hijo. Somos hijos de Dios, coherederos de la vida de la gracia o coherederos del reino de los cielos. Pero no se nos debe olvidar que al adherirnos a la vida de Cristo también compartimos la misión de Cristo. Y la misión de Cristo es mostrar al Padre, presentarnos al Padre, manifestar al Padre. Es decir, que nosotros sí gozamos de una nueva identidad, gozamos de una nueva dignidad, pero hemos ido dejando a un lado la unión que tenemos en la misión que nos trae nuestro Señor Jesucristo. Por eso suelo escuchar a muchísimos cristianos católicos decir, no, es que la misión es para el Padre, es que la misión es para los delegados, para los ministros extraordinarios de la comunión, para los que tienen ministerio. Esa es la misión de ellos. Pero se les olvida que la familia es iglesia doméstica y el papá, la mamá ejercen su misión de acrecentar el reino de los cielos en su familia cuando saben educar a sus hijos en la fe.
No tenemos un pueblo perdido. Tenemos a padres que se han olvidado de la responsabilidad inicial de saber educar a sus hijos en la fe. Y en esa educación se adhieren a la misión de nuestro Señor Jesucristo. Hay que retomar eso en nuestra vida. Hay que retomar eso en nuestras familias. Hay que retomar eso en nuestra sociedad. La sociedad está perdiéndose porque nosotros estamos dejando que se pierda. Porque nosotros somos los primeros responsables de estar al frente de esta sociedad, de esta familia. A mí me sorprende muchísimo escuchar a padres de familia que llegan y dicen, mire padre, es que quiero un consejo para mi hijo, es que viera cómo está mi hijo, es que se anda perdiendo mi hijo. ¿Quién lo está dejando perder? Papá y mamá. En ese detalle, usted se une a la misión de nuestro Señor Jesucristo. Les repito los 3 momentos de nuestro bautismo, 3 elementos importantísimos. En el bautismo, usted y yo hemos recibido 3 cualidades o características importantes: identidad, dignidad y misión. Y nosotros nos afanamos de la dignidad y la identidad, pero dejamos a un lado la misión que nos corresponde como cristianos, como ser otros Cristos, como seguir anunciando a Cristo. Cristo no te pide y no me pide a mí que volque mi vida y me transforme en alguien totalmente diferente a lo que yo no soy. Me pide que me una a su misión. Por eso, el día lunes, recuerdo este pasaje maravilloso donde Jesucristo, en el Evangelio de Marcos, que es el que estamos reflexionando, se aparece y llama a los primeros discípulos y llama a pescadores. A mí me encanta reflexionar este detalle porque Jesús llega donde pescadores de peces y les dice, síganme y los haré pescadores de hombres. Cristo quiere que todos nuestros dones, todas nuestras cualidades que hemos venido desarrollando en nuestros trabajos humanos, ahora los pongamos al servicio, pero de un trabajo divino. Quiere que lo que usted y yo hemos venido trabajando humanamente hablando, ahora lo pongamos al servicio del reino. Por eso Jesucristo llama a Pedro y a los primeros discípulos, los llama de ser pescadores, ahora a ser pescadores, pero pescadores de hombres. Para que usted y yo sepamos que aquel que trabaja en una administración, en la docencia, en un lugar donde vive un encuentro con Cristo, usted y yo también ahí podemos evangelizar. Ahí podemos cumplir también nuestra misión que hemos recibido en nuestro bautismo. Cristo a nosotros no nos invita a quedarnos únicamente en el templo, porque en el templo también hay y existen personas endemoniadas. Ya me he pasado al día martes. Cristo llega a Cafarnaúm, entra a la sinagoga y dentro de la sinagoga se levanta un adulador y empieza a exponer a Jesucristo, a desvelar a Jesucristo como Hijo de Dios. Pero hay que tener muchísimo cuidado con estas personas. El endemoniado, y esto lo he dicho muchísimas veces, el endemoniado no está en una cantina. El endemoniado está en el templo. Pueden irse a leer el texto si ustedes quieren. Jesucristo entra a la sinagoga de Cafarnaúm y en la sinagoga, en el templo, hay un hombre endemoniado. Nosotros nos convertimos en endemoniados cuando transgredimos aquella misión que hemos recibido de parte de Dios. Cuando no actuamos en armonía. Cuando no actuamos en sintonía con el proyecto de Dios, con el proyecto de Cristo, con el proyecto de salvación que se nos ofrece. Nosotros actuamos también como endemoniados. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. ¿Y quiénes somos nosotros cuando mentimos entonces? ¿Quién es el engañador? No es Satanás. ¿Y qué hacemos nosotros entonces? ¿En qué nos convertimos cuando engañamos a los demás? Debemos de replantearnos muchas cosas en nuestra vida. Debemos de replantearnos nuevamente nuestra vida cristiana. Y eso debemos de hacerlo en este tiempo ordinario, que la Iglesia nos invita a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo a que reflexionemos nuestra vida ordinaria, nuestro diario vivir, pero a la luz de la palabra del Señor.
Cristo sale de expulsar un demonio de la sinagoga y llega a una familia, a una casa, donde la suegra de Pedro está enferma. Y Cristo va, la toca y la levanta, para que nosotros sepamos que nuestro cristianismo, nuestra fe, no debe de quedarse en estas cuatro paredes. Hay personas en nuestras casas, en nuestras familias, en otras familias, que necesitan también de la cercanía de Cristo. Y Cristo no se queda en el templo y en una casa donde es bien recibido. También se encuentra con la necesidad de la gente en la calle. Vivimos también nosotros ya el Evangelio del día miércoles. Y es extraordinario nosotros lo que hemos venido celebrando. El día jueves vemos a un Jesucristo que va por la calle y se encuentra con un leproso. El leproso corre, se postra ante Cristo y le dice: si quieres, puedes sanarme. Quiero que nos quedemos nosotros en este si quieres, puedes sanarme. ¿Se imaginan ustedes lo extraordinario que debemos de vivir nosotros como seres cristianos, de ir y depositarnos al querer de Cristo, al querer de Dios? Ustedes se imaginan la incertidumbre de este hombre, porque para el pueblo de Israel, el enfermo y peor el de la lepra, era un hombre maldito por Dios, era un hombre desfavorecido de Dios. Pero este leproso no lograba comprender cómo es que un Dios tan bueno, tan misericordioso, deja que él esté enfermo, que esté impuro, porque así era dentro de la sociedad judía. Y él llega, se postra ante Cristo, ante Dios, y le pregunta sobre si es su querer, sobre si es su voluntad que él esté así. Y le dice Cristo: quiero, queda sano. Muchas cosas de nuestra vida, de nuestras fragilidades, de nuestros problemas, de nuestras enfermedades, nosotros le exigimos a Dios. Somos seres muy exigentes porque somos seres egoístas. Nosotros no venimos a plantearle a Dios aquí: Señor, ¿realmente esto es lo que tú quieres? Que yo esté pasando por esta dificultad, Señor, no lo entiendo, no lo comprendo. ¿Realmente esto es lo que tú quieres? Pero me deposito al querer de Dios, me deposito a la voluntad de Dios. Pero nosotros no hacemos eso. Nosotros le exigimos a Dios que nos libre de nuestros problemas, que nos sane de nuestras enfermedades. Y por eso hacemos sacrificios humanos que al final tengo mucha duda de que realmente nos cuente en nuestra vida espiritual y en nuestra salvación. Porque hacemos promesas a Dios, pero esperando que Dios me la cumpla de forma inmediata. Jesús se compadece de aquel hombre, extiende la mano, lo toca. Dios es un Dios que se compromete con nuestra debilidad, se compromete con nuestra fragilidad, se compromete con nuestro sufrimiento. Ese es el Dios en el que nosotros creemos y se compromete en lo ordinario de nuestra vida. Por eso les repito, Dios sale del templo, de la sinagoga, va a una casa y sale a la calle, porque en el lugar de la manifestación de Dios no se puede quedar encerrado en paredes, sino que su lugar de misión es el mundo entero. Y ya les voy a explicar por qué. Jesucristo sigue este camino y en una casa se deja rodear por tanta gente que quizás era muy buena. Pero hay un grupo de hombres que quiere acercar a un paralítico a Jesús. Muchos de nosotros que nos consideramos buenos, somos personas que impiden a otros que se acerquen a Cristo. Muchos de nosotros que nos consideramos buenos, que nos consideramos fieles cristianos, muchos de nosotros somos piedra de tropiezo para otros, para que otros puedan encontrarse también con Cristo. Esto no significa que les estoy dando la razón a aquellos que vienen al templo y por un antitestimonio se van para una secta protestante. No les estoy dando la razón, porque nuestra fe requiere también de compromiso y de esfuerzo. Jesús está en una casa y está rodeado de tanta gente que cuando aquellos hombres llevan al paralítico, no logran acercarse a Jesús
porque está tan apretujado de tanta gente que no les permiten acercar a este hombre a Jesús. Pero no se van con él de regreso, no se regresan. Abren el techo y se lo bajan a Jesús. Nosotros estamos invitados, estamos llamados a esforzarnos continuamente. Si queremos de verdad atraer a otros hacia Cristo, estamos llamados a esforzarnos también. No todo en nuestra vida cristiana es fácil y definitivamente nuestra vida cristiana no es fácil. Nos la hemos creído que es fácil. Creemos que la fe resuelve todo, pero la fe requiere de compromiso y de esfuerzo. Me encanta esta frase que le dice Jesucristo a estos hombres. El paralítico, no sé si tenía fe, pero Jesucristo se dirige a estos hombres y dice Jesucristo en palabras de este evangelista San Marcos. Dice, viendo la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Viendo la fe de aquellos hombres, su fe y mi fe pueden transformar también, pueden arrancar del corazón compasivo de Cristo un milagro extraordinario para alguien que realmente lo necesita. Usted y yo estamos invitados también a acercar a Cristo a personas que necesitan de Cristo. Y eso no lo podemos olvidar, porque todo lo que les he venido diciendo hasta este momento en la homilía es parte de la misión que nosotros hemos recibido en nuestro bautismo. Y no podemos nosotros olvidarnos de sí por sí. Me encanta lo que hace Jesucristo. Diría, yo no soy un fanático de Jesucristo, pero soy un fiel discípulo de Cristo. Y me encanta esto de Él. El día viernes, rodeado de toda esta gente que no permitía que otros se acercaran a Él, que los necesitados se acerquen a Él, por el camino se encuentra con Leví, Mateo, que estaba de recaudador de impuestos. Y Cristo transforma la vida de aquel reconocido públicamente como pecador. Lo reviste de una nueva dignidad. Ya no es el Mateo pecador, ladrón, sinvergüenza. Ahora es Mateo, el discípulo de Cristo. Cuando Cristo a usted y a mí nos llama, nos transforma y nos reviste de una nueva dignidad también. No solamente como hijos de Dios, sino también como discípulos suyos. Y cuando nosotros sabemos vivir como discípulos de Cristo, definitivamente hacemos lo que hace Juan Evangelista hoy en el Evangelio. No solo vemos a Cristo, sino que testimoniamos a Cristo. Cristo se sale de este grupo de personas buenas, santas y amables que nos narra el Evangelio el día viernes. Y va y se sienta en la casa de Leví, de un pecador, y se sienta a comer con pecadores. Y a nosotros nos hace falta mucho eso. Cristo se compromete, les he dicho. A Cristo no le importa el comentario negativo de la gente, no le importa la crítica de la gente, no le importa el escarnio de la gente. A Cristo lo que le importa es que está rodeado de gente que le necesita, que sabe que esta gente necesita ser amada, ser querida por Dios. Por eso nosotros estamos llamados a incluir, no a excluir, a incluir a todos que para nuestros ojos son desfavorecidos de Dios. A esos Dios hoy nos interpela a incluirlos y a traerlos hacia Cristo, no a rechazarlos. Cristo a nosotros no nos invita a rechazarlos, pero nosotros somos más fáciles en hacer comentarios negativos, contraproducentes, a vivir en el escarnio, que en lugar de tener este corazón de Dios y atraerlos hacia Cristo, porque no es hacia nosotros que vamos a atraer a la gente. ¿Ustedes creen que yo aquí vine convencido para que ustedes vengan y me sigan a mí, para yo atraerlos hacia mí? No, yo no he venido con ese propósito. El propósito que debemos de hacernos todos los aquí presentes es: nosotros estamos, por la misión que hemos recibido en el bautismo, invitados a atraer a otros, a los más necesitados, hacia Cristo, no hacia mí. Hoy, hermanos, nosotros contemplamos un misterio extraordinario. Se nos presenta a Cristo como el Cordero. Y se nos presenta a Cristo como el Cordero
porque Cristo se compromete con el sufrimiento y con el sacrificio humano y con su pecado, como lo dice San Pablo. Cristo se hizo pecado para elevarnos hacia Dios, para llevarnos a Dios. Juan no habla por ignorancia el día de hoy. Juan llega y dice, este es el Cordero. Recuérdenme o recuerden de quién era hijo Juan. Juan era hijo de Zacarías, un sacerdote, alguien que se dedicaba a hacer sacrificios de corderos, de estos animalitos. No era un ignorante Juan al mencionar esto. Cuando Juan dice que Cristo es el Cordero, es porque Cristo es aquel que va a asumir el dolor, el pecado, el sufrimiento de la humanidad para elevarnos hacia Dios. Por eso se nos presenta a Cristo como el Cordero. Me encantaría desarrollarlo en un tema específico como tal, pero quedémonos con esta última frase del Evangelio que hoy nosotros hemos proclamado. Dice Juan, yo lo vi y doy testimonio. Muchos de nosotros nos quedamos solo con el ver. Muchos de nosotros, cristianos católicos, nos quedamos solo con el ver. Venimos aquí al templo por tradición, porque ya me acostumbré a ir al templo y veo todo lo que Dios hace en nuestra vida, en mi vida, todo lo que Dios hace para cada uno de nosotros, pero nos quedamos simplemente con el ver. Pero nos falta dar el paso a testimoniar la vida también de Cristo en nuestra vida. Hermanos, que hoy esta antífona del Salmo coja sentido en nuestra vida. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que ese sea el propósito hoy de haber venido aquí al templo, de escuchar la palabra de Dios y hacer la voluntad que Dios quiere. Eso solamente va a ser posible si usted y yo nos depositamos al querer de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.